Hemos regresado a Argumentos, gracias a todos los que están en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Estamos en este momento, bueno, de tristeza, de luto en nuestro país, pero en el que también tenemos que mirar hacia dónde vamos, qué podemos hacer para que nuestra situación pueda mejorar o encaminarse. Uno de los temas que también han tocado muchos economistas es la solicitud a Estados Unidos de la eliminación de sanciones hacia Venezuela. Tenemos allí esta información por parte también de un representante, el jefe humanitario de la Organización de las Naciones Unidas, quien también ha pedido flexibilizar las sanciones en Venezuela para no afectar la ayuda. Esto está en el portal web Banca y Negocios. Tom Fletcher, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, consideró que los terremotos van a provocar una situación económica muy difícil en Venezuela. Dijo lo siguiente: para nosotros siempre es importante que tengamos excepciones humanitarias, que nada de lo que necesitemos para el apoyo esté sujeto a sanciones. Así lo aseguró en una entrevista realizada en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por los devastadores terremotos. Desde este espacio de tragedia, de desolación, Fletcher consideró que los sismos provocan una situación difícil que restará varios puntos al PIB y que quieren trabajar con organismos financieros como el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional para que se comprometan en avanzar más allá de esta fase de crisis humanitaria que hoy atraviesa Venezuela. Parte de las declaraciones de Fletcher. Sí, mira, 2026 fue un año, o Es. es un año donde se plantea o se planteó perspectivas de crecimiento en la economía venezolana que pudieran superar los dos dígitos. Había un consenso en torno a ese posible comportamiento y los elementos que lo estimulaban eran, bueno, las nuevas relaciones comerciales, las Sí. modificaciones en la ley de hidrocarburos, en la ley de minería, el reajuste que ha venido ocurriendo en el país después del 3 de enero. Ese era el primer escenario. Ahora, creo que el 24 de junio hay áreas estratégicas en el país que no han sido afectadas, sobre todo en el sector petrolero, en el sector de la minería, Zulia, Monagas, Anzoátegui, y que en medio de la tragedia nos dan perspectiva de que el comportamiento de la industria petrolera venezolana se va a mantener dentro de las perspectivas que han estado presentes en el primer semestre y en el segundo semestre, o sea, crecimiento. En los próximos días debería salir el registro de la producción en el mes de junio y debería estar rondando las expectativas de crecimiento que se han estimado aproximadamente más o menos 1.300.000 barriles de petróleo. El precio se ha mantenido y se han venido desarrollando otras áreas estratégicas. Eso está allí, no fue afectado el 24 de junio y una de las actividades que dinamiza la actividad económica y que ha generado las divisas para este primer semestre del año en un contexto con mejores perspectivas. Ahora, los niveles de afectación luego del 24, veíamos algunas estimaciones, sobre todo de Conindustria. La semana pasada su medición daba que el 82% de sus empresas se mantenían en un nivel de actividad, las afectaciones rondaban en niveles muy pequeños y aproximadamente entre un 7% y estaban observando la reanimación de esas actividades. Les preocupaba un hecho puntual en Catialamar y en Yaracuy, donde fue el epicentro, unas plantas allí que necesitaban una valoración de los ingenieros para determinar su operatividad. Pero en fin, creo que las perspectivas de este año hay que revisarlas, pudieran tener, como bien se definía, una desaceleración, no una caída. O sea, la economía venezolana no va a estar en este 2026 en un escenario de recesión económica, no, va a haber un crecimiento económico que ya hay que revisar, no de dos dígitos, porque, bueno, el impacto de la tragedia y el destino de recursos para atender la tragedia en las distintas etapas es importante. El país no tiene los recursos en sí mismo financieros para atender la tragedia, por eso es importante que los organismos internacionales, la ayuda internacional, bien sea acceso a los recursos de la nación, estamos hablando
por ejemplo, los derechos especiales de giro que desde el 2021 están en el Fondo Monetario Internacional, la posibilidad de que otras instancias o instituciones, llámese Fondo Monetario, Banco Sí. Mundial, donadores, puedan contribuir a un gran fondo de recuperación de el país, insisto, en atender luego de la etapa 1 y luego atender la emergencia y la recuperación. Ahora, es importante que ese fondo, el destino, el manejo esté bien definido y que bueno, no se convierta en una historia más de manejos que no logran los objetivos aspirados, que es atender a la gente, resolver las calamidades generadas por los hechos y iniciar la reactivación y recuperación de esas áreas fundamentales. Sobre los fondos de Venezuela en el exterior que usted ha comentado, hay declaraciones del canciller de Venezuela, Iván Gil, que tenemos también para revisar, donde han instado formalmente ante las Naciones Unidas a que sean desbloqueados estos fondos. Vamos a leer parte de esta información. Ha dicho el canciller Iván Gil, de acuerdo con el Ejecutivo, la liberación de estos recursos es indispensable para financiar los trabajos de reconstrucción en las zonas que resultaron devastadas por los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en el país. Vemos también imágenes de esta reunión en la que pues estuvo encabezada por Tom Fletcher, el subsecretario general de la ONU, que se encuentra acá en Venezuela. El ministro Gil, a través de su cuenta en Telegram, informó de la participación en esta reunión ministerial de los Estados miembros de las Naciones Unidas, así como un encuentro que ha sido enfocado exclusivamente en la respuesta humanitaria ante la contingencia sísmica en la nación latinoamericana. Resaltó la participación también de Gianluca Rampolla, coordinador residente del organismo en Venezuela, junto a otros altos representantes de las Naciones Unidas. Bueno, importante este tema, ¿no? De poder recuperar los recursos de Venezuela en el exterior. Y cuando habla también del tema de esta ayuda humanitaria, informaban que iban a estar administrados por la CAF, decía la presidenta encargada en una locución. Son muchos los países que han anunciado el envío de ayuda monetaria para la reconstrucción de Venezuela, así como también organismos internacionales o asociaciones. Hemos visto gremios del fútbol, como por ejemplo el equipo del Real Madrid, futbolistas que han decidido enviar donaciones, artistas. Bueno, la comunidad internacional también pues se ha solidarizado con Venezuela, lo cual recibimos de verdad con muchísima gratitud en estos momentos, ¿no? ¿Cómo va a ser ese proceso de recepción de fondos, de administrarlos? Ok, mira, sobre la noticia de CAF. CAF anunció el inicio de un fondo donde pudiera convertirse en un receptor de ayudas internacionales. Lo inició con un aporte inicial de $250.000. Ese es el fondo de la CAF. Pero, Ok. por ejemplo, los derechos especiales de giro, los aportes que puede dar el Fondo Monetario Internacional, a menos que se decida otra cosa, estaríamos hablando de otro fondo, estaríamos hablando de otra fuente de ingreso con otras características diferentes a esto, a menos que decían, bueno, los 4.500 millones los vamos a enviar al fondo de la CAF. Pero en definitiva cuantificar o hablar de cifra en este contexto es incómodo, sí, es incómodo para nosotros, pero en perspectiva es importante inicialmente definir los criterios en términos del origen de los fondos que pueda captar la República para la reconstrucción y dejar claro el manejo de los mismos, porque bueno, existen experiencias incómodas y traumáticas en el país y en América Latina sobre el manejo de los fondos. Sobre el tema de las sanciones, mira, yo aspiro que esto sea un sentimiento que trascienda, no sea solo una consigna, porque en definitiva en la práctica, a la fecha, habíamos visto más de 60 licencias que se habían otorgado sobre algunas sanciones en el país, porque también se observa que las relaciones del gobierno encargado con John Barre, con el gobierno norteamericano, pareciera que fluyen los niveles de coordinación que uno viene observando en los últimos meses. Entonces, creo que es importante que se ponga mano a la obra a construir y definir políticas públicas con relación a temas pendientes en el país, porque, ojo, esta crisis está llegando
en una coyuntura donde el país estaba en una crisis, o sea, una crisis sobre otra crisis. Es doloroso lo que están viviendo las familias venezolanas, que fueron víctimas directas el 24 de junio, pero también veníamos padeciendo un conjunto de condiciones que agravan. Es lamentable que eso haya llegado en esta coyuntura y en este escenario. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, sí, definir lineamientos y acciones para obtener los recursos necesarios y construir los proyectos que vayan a permitir iniciar ese proceso de construcción. ¿Estamos en el peor escenario? No, estamos en escenarios muy difíciles. No vamos a poder recuperarnos. Mira, creo que este pueblo ha demostrado la capacidad de y la resiliencia de enfrentar distintos sucesos y momentos. Mira, no es fácil, por ejemplo, haber transitado 4 años de hiperinflación, que es un fenómeno muy agresivo, 2 años de pandemia, anteriormente temas de escasez durante tantos periodos. Entonces, ojo, no estoy viendo esto desde una perspectiva mínima, no, es un gran suceso, es una gran crisis que estamos enfrentando en el país, pero estoy convencido que los venezolanos con nuestra característica y nuestra fuerza vamos a seguir construyendo y enfrentando de la mejor manera este suceso que lamentablemente nos está ocurriendo. Claro, es de gran preocupación. Hablamos del tema macroeconómico, pero también vamos a enfocarnos en el tema de la familia venezolana que, como usted ha mencionado, antes del 24 de junio teníamos ya grandes preocupaciones. Por ejemplo, a estas alturas, el cierre del año escolar, qué vamos a hacer en vacaciones escolares, las inscripciones. Pero después del 24 de junio a las 6:04 de la tarde, pues, wow, todo el panorama cambió. Pero a pesar de todo, muchos sentimos la gratitud de seguir con vida, de que estamos vivos luego de ese momento tan terrible y tan trágico para nuestro país. Estamos vivos y eso pues nos lleva a pensar y actuar y ojalá a los dirigentes también de una forma distinta, ¿no? Colocando al país siempre por delante, profesor. Totalmente. Yo pertenezco inicialmente a una comunidad académica y lo cito es porque constantemente estamos discutiendo, caracterizando, Sí, identificando. su día a día, la Y, Universidad y esto Central lo de quiero Venezuela. citar primero porque reconozco un aporte de un profesor que quiero citar, donde decía que los seres humanos tenemos la capacidad de construir y transformar y enfrentar escenarios adversos. En el caso nuestro, bueno, Chile tuvo la posibilidad de recuperarse de sus terremotos y muchos de los chilenos que estaban acá en Venezuela no pudieron aportar a eso, eran parte de la migración forzada que ocurrió en ese momento y así sucesivamente otros países, México, Japón, en fin, incluso Europa de su primera y segunda guerra mundial y España después de su primera, segunda guerra mundial y la guerra civil y han podido recuperarse incluso teniendo grandes procesos de migración. Nosotros, que es un fenómeno que hemos estado teniendo, más de 8.5 millones de venezolanos que tuvieron que irse por múltiples factores, bueno, los que estamos acá conjuntamente con los que están afuera y el diseño de efectivas políticas, vamos a enfrentar y vamos a superar esto. Era parte de lo que quería citar, de un exhorto que nos hacía un colega en el debate que teníamos en algunos espacios. Que no se pierda la esperanza. No. Importante esto. Amigos de Argumentos, recuerden que pueden hacernos sus preguntas a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb, @rosa_periodista. El profesor Luis Crespo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, economista, nos acompaña para analizar y abordar la situación actual de nuestro país, desde su experiencia, también desde su lado humano, desde su lado como profesor universitario. La Universidad Central de Venezuela también ha estado muy activa con el tema de la solidaridad y eso es algo que hay que resaltar, que en estas circunstancias la población venezolana se ha hecho solidaria. Vamos a una pausa, ya regresamos con más. Hablando de solidaridad, al regreso les daremos también unos puntos importantes con nuestra compañera Soriemi González.